Y para estar analizando este discurso vamos con Carlos Ronzón, politólogo que siempre nos acompaña cada martes en las noticias para estar analizando acerca de todos los temas, Carlos, que se trataron hoy en el segundo informe de labores del presidente de la República, entre ellos, por supuesto, el tema de la pandemia, que ya somos semáforo amarillo a nivel nacional. Adelante, Carlos, buenas tardes. Hola, Mercedes, muy buenas tardes para todos. Fíjate que efectivamente este es un ritual que inició en el viejo régimen, que está confeccionado y hecho para los presidentes. Sin embargo, en el 2009 sufrió su última modificación. El informe en sí se presenta por escrito hoy en la tarde, lo hará la secretaria Olga Sánchez Cordero, a las 5 de la tarde lo entregará en el Congreso, y lo que hacen ahora, lo inició el presidente Calderón, lo siguió el presidente Peña y ahora el presidente López Obrador, un mensaje a los medios y a sus invitados respecto al estado que guarda desde el punto de vista de ellos su gobierno. Vemos que es un gobierno que en 45 minutos manifestó y abordó los temas de su refinería, el aeropuerto, el Tren Maya, sobre los programas sociales, su combate a la corrupción, la agenda política de la Cuarta Transformación. Sin embargo, este año ha sido significativo porque aparte de que ya consumió la tercera parte de su gobierno, que es su segundo informe, ya se le puede empezar a evaluar. Otra cosa que también es significativa es de que la pandemia ha modificado todo lo que era normal antes. ¿Qué significa esto? Que hoy el eje de atención de todos es la pandemia. Hablamos de 58,000 muertos en 2 años asesinados por el crimen organizado, 65,000 muertos por el COVID, cerca de 600,000 contagiados, y tal como lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud, agosto iba a ser el pico de la pandemia, es decir, donde alcanzáramos el techo y a partir de ahí empezáramos a descender. Sin embargo, una de las características que se está dando ahora es que entramos rápidamente de semáforo naranja a semáforo amarilla sin que nos puedan explicar por qué esa rapidez. Dentro del cuerpo del informe abordó el tema, pero lo abordó muy rápidamente. Sí le destacó 1 minuto de silencio, sin embargo, su agenda se prioriza y ahí es donde choca la agenda del presidente con la necesidad del país. La necesidad del país es la atención de esta pandemia, porque estamos hablando que nos va a llevar, de acuerdo a lo dicho por el Banco de México, 7 años recuperarnos para estar como estábamos en 2019 en materia económica. La preocupación es de que, por ejemplo, entramos en semáforo amarillo aquí en Veracruz y si nos ubicáramos en la calle de Díaz Mirón, del lado de donde está el Seguro Social y Plaza Cristal es amarillo, ese es rojo, pero del lado contrario es naranja, pero en el estado dicen que somos amarillo. Esto solo genera confusión, mucha confusión, porque estamos hablando que 192 municipios del estado están entre rojo y naranja. Quiere decir que solamente 20 están en amarillos, que son municipios muy pequeños, pero muy valiosos, desde luego, como Platón Sánchez, como Tlacojalpan o Tusclilla, pero sin embargo los más grandes y más poblados están en semáforo rojo. Ahora, no necesitamos un informe triunfalista, no necesitamos que nos digan quién hizo, quién se robó, quién hizo las cosas. Necesitamos que nos digan qué va a hacer para solucionar los problemas. Y eso es quizá lo que no se pudo hacer esta ocasión. Se ha perdido esa espectacularidad de los informes donde siempre se daban anuncios. ¿Por qué se perdió? Porque el presidente todos los días hace conferencias de prensa y entonces pierden espectacularidad los anuncios que se hacían antes en los informes de gobierno. Otra característica de los informes de gobiernos es de que era donde se hacían los grandes cambios en sus gabinetes. Sin embargo, el único cambio que al parecer se va a dar es el de la Secretaría del Medio Ambiente. A partir de ahí, todo sigue igual y al contrario, él solamente dejó entrever que va a haber una modificación del rumbo, pero sin embargo, sigue en pie la Cuarta Transformación. Pues así es, Carlos, como tú bien mencionas, solamente algunos cambios. Él incluso ha destacado, bueno, la austeridad que ha logrado en este gobierno, que eso fue también una base de su discurso, y por supuesto que ha cumplido casi todos los compromisos, que nada más le quedan 5 por cumplir. Un punto interesante fue lo que destacó de la ausencia del fiscal y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llamó que era el uso de su arrogancia, ¿no?, de libertad, por el que no habían ido a su informe. Pero bueno, hay que entender que los dos son adultos mayores y que presumiblemente se cuidaron para evitar el contagio, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo creo que fue una ceremonia como las han sido las de Peña o las de Calderón, con muchos anuncios triunfalistas
que se desapegan mucho de la realidad. Vendrá la glosa del informe ahora en el Congreso y ahí veremos los pormenores de estos asuntos. Así es, Carlos, y también vamos a ver la aprobación porque lo han estado monitoreando muchas encuestadoras para ver cómo va la aprobación de los mexicanos y que también eso le toma bastante relevancia al presidente de la República, quiere caerle bien a todos. Exactamente, toma mucho poder a las encuestas, sin embargo, las encuestas son de quien las paga y entonces va a haber encuestas donde lo pongan como él se anuncia en el 70%, otras en el 40%, pero más allá de eso yo creo que lo que nos debe de importar a todos los mexicanos es, independientemente de los colores, hace unos meses nos decían y nos hablaban de la pandemia y nadie hablábamos, hay un muerto, no, nadie lo había visto. Hoy todos conocemos enfermos y muertos en nuestros entornos y eso quiere decir que el virus está muy cercano a nosotros. Yo creo que esa es la prioridad y esa es la prioridad del gobierno, pero también la prioridad de nosotros, seguirnos cuidando, no tomarlo irresponsablemente, como por ejemplo ahorita que van a firmar la famoso referéndum que quiere hacer el presidente de la encuesta para ver si enjuician a los presidentes, que lo único que van a hacer es contagiarse porque no guardan ninguna medida. Pero bueno, yo creo que hay mucho aprendizaje, hay que ver lo que está viviendo España por ese regreso abrupto, cómo está habiendo un rebrote fuerte y cómo nosotros tenemos que aprender de las experiencias de otros. Por lo tanto, seguirle exigiendo al gobierno que el tema central es la pandemia y todos sus efectos económicos y todos sus efectos de salud y en todos los sectores del país. Pues agradezco mucho este análisis del segundo informe de gobierno. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Mercedes. Un saludo para todos. Buenas tardes.